Pollo en crema de chipotle, fácil y riquísimo, para el menú de la semana o cualquier celebración, con una salsa cremosa que no querrás dejar de comer. Vamos a prepararlo. Comenzaré marinando el pollo, por lo que aquí tengo 500 gramos de pechuga de pollo en filete. Ya las puedes encontrar así en algunos lugares, o si te venden las pechugas sin hueso, tú puedes cortarlas en filete. Pero bueno, ahora voy a añadir una mezcla de 1/4 cucharadita de caldo de verduras en polvo y 1/4 cucharadita de sal. Ya sabes que puedes usar solo sal y también la cantidad es al gusto, puedes poner un poco más o menos que yo. También agregaré 3/4 cucharadita de ajo en polvo porque este ingrediente le da un sabor muy rico al pollo. 1/4 cucharadita de pimienta negra molida que no puede faltar en los marinados. 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva, puedes usar aceite vegetal neutro si gustas, pero el de oliva le da un sabor muy rico al pollo. Seguimos con unas gotitas de jugo de limón o vinagre de manzana, para después mezclar de tal forma que cada pieza tenga algo del marinado, y una vez listas puedes cubrir y dejar reposar de media a 1 hora. Mientras tanto me voy a freír los ingredientes para la salsa, por lo que ya puse un poquito de aceite en una ollita y dejaré calentar. Mientras se calienta voy a ir a hidratar los chiles, por ello en esta ollita ya tengo un poco de agua y ahí agregué 4 chipotles a los cuales les quité las semillas. Si tú quieres usarlos con todo y semilla necesitarás de 1 a 2 piezas. Aunque claro, si tienes en casa chipotles enlatados también puedes utilizarlos. Ok, ya que el aceite está caliente voy a freír la mitad de una cebolla mediana, la cual corté en cuartos, seguida por 2 dientes de ajo que solo corté por la mitad. Mezclaré y cocinaré por 1 a 2 minutitos, solo a que tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mientras hago esto te comento que te voy a dejar los ingredientes en la cajita de información, pero además los puedes encontrar al final del video. En fin, ahora voy a agregar 3 jitomates grandes a los cuales les retiré las semillas porque pues no vamos a colar esta salsa. Y aquí de preferencia usa jitomate roma o saladet como tú lo conozcas. Seguiré mezclando y cocinaré unos minutos más para que se amalgamen los sabores y a que tanto nuestro tomate, cebollita y ajo comiencen a verse suaves. Cuando eso suceda voy a reducir la temperatura de mi estufa a la más baja, ya que mientras estaba friendo los ingredientes la tenía a temperatura media. Y voy a vaciar unos 150 mililitros de caldo, que puede ser caldo de verduras o pollo, incluso puedes utilizar solamente agua. En ese caso deberás poner en este momento un poquitito de caldo de verduras o pollo en polvo o solo un poquito de sal. Dejaremos unos 5 a 10 minutos nada más. Posteriormente retiraré y esperaré a que enfríe para poder llevar a la licuadora. Lo mismo haré con los chiles. En este momento el agua ya está hirviendo, por ello apagaré mi estufa y eso sí, voy a dejarlos dentro del agua por unos 10 a 15 minutos aproximadamente a que estén más suaves. Durante este tiempo voy a freír el pollo, para ello voy a poner un poco de aceite a un sartén. Encenderé mi estufa a temperatura media alta y ya que el aceite esté caliente, colocaré las piezas de pollo. Reduciré a temperatura media y voy a freír unos 3 minutos aproximadamente sin moverlas. Pasando este tiempo iré volteando las pechugas de pollo y dejaré por 3 minutos más. Aquí el tiempo varía de 3 a 5 minutos y va a depender de qué tan grueso esté el filete que tú tengas en casa. Los míos ya están listos, así que retiraré por un momento. Me voy a la licuadora y voy a vaciar las verduras con todo y el caldo, que en este punto ya no están tan calientes. Seguiré con los chiles chipotles, que aquí como ven ya están suaves, y recuerda que si consigues de los enlatados en este momento los agregas. Necesitarías unas 2 piezas si te gusta el picante, con un poquito del jugo del adobo. Pero bueno, seguimos. Para dar más color yo usé una cucharadita de páprica molida. También añadiré 2 cucharadas de queso crema, seguida por 150 gramos de crema de leche o crema natural. Por cierto, si te ha gustado o ayudado la receta, te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ningún video. También me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido este pollito. En fin, ahora voy a licuar por 1 minuto o hasta que todo quede bien molido. Si notas que tu crema está muy espesa, puedes poner un poquito más de caldo, o si al contrario está muy ligera, ponle un poquitito más de crema. Para mí así está perfecta.
Así que me voy a la estufa y voy a usar el mismo sartén en el que freí el pollo sin poner nada más. Encenderé mi estufa a temperatura baja y ya que el sartén esté caliente, vaciaré toda la crema. Mezclaré un poco y esperaré a que comience a calentarse para entonces colocar los filetes de pollo que freí previamente. Voy a incluso agregar el juguito que soltaron. Una vez todas las piezas estén dentro, acomodaré muy bien a que cubra la cremita cada una de ellas y voy a dejar por unos 10 a 15 minutos, siempre a la temperatura más baja. Y bueno, te muestro, esta es la consistencia que a mí me gusta de la crema, no debe verse muy espesa ni tampoco tan ligera, de hecho al enfriar, como puedes ver, ya espesa un poco más. Y a poco no, ya se ven muy antojables. Acompáñalas con arroz, espagueti o papa para cualquier día de la semana o incluso para una celebración. Y mira qué jugosito que se ve. A mí me encanta esta receta y cada que puedo preparo el pollo así. A veces menos picosito, a veces un poco más, pero siempre para que quien lo pruebe lo disfrute mucho. En fin, muchas gracias por ver el video. Agradezco también muchísimo a los miembros del canal por el apoyo que me brindan. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.